Siempre comenzamos la palabra dando una introducción y un repaso de lo que hemos estado mirando en las últimas semanas, los últimos meses en realidad. Porque la segunda carta a los Corintios nace y tiene mucho sentido cuando entendemos la primera carta a los Corintios. Pablo funda la iglesia de los Corintios y aparentemente, hay muchos retornos, si le pueden bajar un poquito a los monitores. Y aparentemente tienen una buena comunicación entre ellos y entre esas noticias le llega a Pablo una carta en la cual se muestra que hay divisiones en la iglesia. Que hay problemas en la iglesia, y ahí nace esta primera carta a los Corintios. En esta Pablo hace un llamado de atención en cuanto a la unidad de la iglesia, responde algunas preguntas que le habían hecho con respecto, por ejemplo, a la cena, con respecto a temas de la cotidianidad de la iglesia. Pablo envía esta carta y sabemos o creemos que Pablo hace una visita rápida, y en esa visita rápida se ve que los problemas no mejoraron, sino que tendieron a profundizarse. E inclusive hay gente que Pablo llamará los superapóstoles que han comenzado a minar el ministerio de Pablo. Pablo escribe una carta severa, una carta que Dios considera que no es necesario que la tengamos hoy en este tiempo. Una carta en la que Pablo dice: creo que se me pasó la mano, y él está esperando una respuesta de parte de los corintios, y Tito se la trae y dice: sabes, los corintios la tomaron de buena gana la carta, esa carta ha dado efecto, y de ahí Pablo escribe lo que nosotros hoy conocemos como la segunda carta a los Corintios, que es la que estamos mirando, la que estamos viendo. Y Pablo comienza esta exposición de esta carta hablando acerca de sus aflicciones como apóstol, porque está pospuesta también esta visita a Corinto. En 2 Corintios 2, Pablo habla acerca del perdón, y del perdón a este ofensor, probablemente uno de estos superapóstoles era un amigo de él, alguien entrañable de él, que fue enviado por tal vez el mismo Pablo a hacer la obra, y parece que se le subieron los humos, pero en medio de todo eso, mira el arrepentimiento Pablo de esta persona, no de todos, pero de esta persona en particular, y Pablo perdona al ofensor. La semana pasada, Carlos nos hablaba acerca de este nuevo ministerio, este ministerio que no está basado en la ley, porque la ley tiene el propósito de matar. Todo aquel que sea puesto delante de la ley, ¿qué podrá decir? ¿Puedo cumplirla? ¿Puedo hacerla? No, la ley está diseñada para matar. Entonces, la letra mata, pero más el nuevo pacto en el espíritu vivifica. En 2 Corintios 3 decía esto, en el 5 decía: no necesitan ir hasta ahí, solo estoy haciendo un recuento. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es maravilloso porque Carlos relataba esto de que el sumo sacerdote en el antiguo pacto, tenía que cumplir tantos requisitos que lo hacía posible solamente en una persona, y esa persona inclusive podía fallar, al punto de que le amarraban en el tobillo esa soguita, por si entraba y no estaba como debió haberse preparado, caía fulminado. Entonces lo sacaban ahí, no es que podían entrar a sacarlo, los que entraban caerían delante de esa gloria que Moisés le dijo: déjame ver tu gloria, y le dijo: no puedo enseñártela porque
vas a caer muerto, vas a caer fulminado, te voy a dejar ver ahí un rasguito de lo que cuando pase. Eres así la gloria de Dios, o sea, fulmina a quien delante de Él no está en santidad. Entonces, ¿quién podría ser competente? Pero es maravilloso que en ese nuevo pacto, y es uno de los fundamentos de nuestra fe, el sacerdocio del creyente, el sacerdocio que todos nosotros tenemos en este nuevo pacto. Ya no es que alguien tiene que estarse preparando todo el año, es que Jesucristo lo hizo, no porque seamos competentes en lo nuestro, sino que Él nos hace competentes. Entonces, partiendo de eso, comenzamos lo que hoy vamos a ver en 2 Corintios 4 y nada más 6 versículos, porque es tanto que hay que sacar de estos 6 versículos que quedará para la siguiente semana mirar el resto del capítulo. Antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta, queridos hermanos. ¿Alguna vez tú has desmayado en algo? No estoy diciendo que te has desmayado físicamente, sino que has desmayado en algo en lo cual tú dices, ya no vale la pena seguir intentando. Tal vez en el matrimonio. Cuando dices, o sea, ya no quiero ni pelear, ya no quiero discutir, solamente ya no puedo más. O con tus hijos. Lo has intentado todo, lo has dado todo. Y llega un momento que dices, no, ya no puedo más, ya no vale la pena continuar. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado y me pasó en esta semana. No puedo decir que el Señor ahí me está provocando, no, realmente no quiero espiritualizar la palabra. Algunos podrán decir, pero ¿cómo no puedes espiritualizar la palabra? No quiero sacar de contexto y mostrar algo que no es, pero realmente en estas últimas horas, diré desde las 4 de la mañana hasta acá, y discúlpame si estoy un poco sensible, pero pasaron cosas maravillosas que realmente me dieron claridad con respecto a este tema. Este tema lo venía preparando hace 2 semanas. Con Carlos conversábamos cuando él todavía se estaba preparando para el tema y yo le decía, yo ya me estoy preparando para esto. Y claro, intelectualmente, con conocimiento humano, listo, tenía ya el material. Pero en estas últimas horas el Señor me dio mucha claridad personal y ruego a Dios que la claridad que he podido tener también pueda ser claridad para ti. Porque si tú a esta pregunta de ¿estado por desmayar? Tú dices sí, entonces hoy el Señor quiere decirte algo y quiero que estés muy atento. Porque Pablo comienza diciendo esto en 2 Corintios 4:1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Justamente cuando poníamos la invitación para este servicio, le poníamos ese nombre, para no desmayar. Y Pablo está diciendo por lo cual, cuando encontramos esto en la palabra de Dios, es un conectivo. Pablo dice, por lo cual se está refiriendo a algo que ya él lo trató. Y en Corintios 3:18 es lo que hace referencia, es como termina el 3 y es lo que da el inicio al 4. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y entonces ahí viene, por lo cual, o sea, si esto tiene un sentido para nosotros, y debería tener un sentido para nosotros, hermanos queridos, porque Carlos indicaba la semana pasada lo que Moisés hacía. Él iba y estaba en la presencia del Señor, pero no veía su presencia, sino era nada más el resplandor de su gloria y se impregnaba en su rostro. Y cuando él bajaba, dice que todos los que le veían decían, wow, o sea, era impresionante ver el rostro de Moisés, solo por ese destello, un poco del roce de la gloria del Señor.
Y entonces ese destello se iba apagando. Iban pasando los días y se iba acabando. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Cubría su rostro para que la gente no se diera cuenta de eso, para que siguieran pensando, wow, es el ungido del Señor, ¿no? Entonces él cubría su rostro y vivía como con una máscara. Pero ¿cómo termina? Diciendo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Nosotros no necesitamos tapar nuestro rostro para decir que, no, es que ya se me acabó ese resplandor. No, porque nosotros vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Lo que estuvo no permitido para nadie en el Antiguo Testamento. Hoy para los hijos de Dios está ahí la gloria de Dios. Nosotros podemos ver la gloria de Dios porque el que ha visto a Cristo ha visto su gloria. Y entonces Pablo dice, por lo cual, si entiendo eso, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo tenía muchas razones para desmayar. Llevar un ministerio en nuestro tiempo tal vez es mucho más sencillo que en aquel tiempo. Cuando todo está empezando, cuando realmente tienes que vértelas fuerte, cuando hay un emperador que quiere tu cabeza en una bandeja, cuando la cárcel es parte de lo que te toca por predicar el evangelio, donde no es que, los derechos humanos me protegen y la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. No, eso no había. Tenemos que ponernos en aquel tiempo. Pablo tiene muchas razones para desmayar. Pablo tiene razones para desmayar porque con tanto esfuerzo él planta una iglesia en Corinto y después le piden hasta credenciales. ¿Vos quién eres? ¿Tienes algún título que diga que eres pastor, profeta, apóstol, alguna cosa? Debe ser, bueno, es terrible que tus hermanos te desprecien. Es terrible que tus hermanos te den la espalda después de conocerte, de ministrar contigo, te den la espalda. Es duro. Y Pablo se enfrenta a esas cosas y él dice, teniendo nosotros este ministerio, él está hablando de su ministerio, el ministerio que el Señor le ha dado de la predicación de la palabra. Tenemos este ministerio según la misericordia. Él dice, en verdad yo sí he estado a punto de desmayar, pero si no he desmayado es porque yo sé que lo que he recibido, lo he recibido del Señor, por su misericordia. Por eso no desmayo. Ahora, hermanos queridos, cuando hablamos de ministerio, a veces decimos, mi ministerio, hermanos. Pero, ¿ministerio qué quiere decir? Quiere decir servicio. Y tal vez no todos estamos llamados al ministerio eclesiástico, pero sí estamos llamados al ministerio que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado un ministerio a todos nosotros. Si eres padre, tienes el ministerio de tus hijos. Si eres esposo, tienes el ministerio con tu cónyuge. Entonces yo creo que nosotros podemos decir exactamente lo mismo, y es esto lo que a mí me pasaba. No con mi esposa, que a veces sí quiero desmayar. ¿Por qué se ríen, hermanos? Solamente a mí me pasa. Pero en verdad sí, y no a veces, muchas veces. Pero en esta semana me pasó con mis hijos. En verdad, sentí mucha frustración. No creo que nadie me haya podido entender, y estoy seguro que ni siquiera mi esposa me podía entender. Era una frustración tal de decir, no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Lo he intentado todo. Para los que no saben, soy pastor. Y para los que no tienen idea, también doy seminarios de la crianza de hijos. Terminamos uno recientemente. Y con todo ese conocimiento, con todo lo que yo puedo enseñar, sentía esa frustración y ese desaliento, ya no vale la pena intentarlo.
Créame, no es que venía a la par y decía, oh, voy a tener algo que contar. No, ni siquiera me había dado cuenta. O sea, 2 semanas preparando esto y hablando de desmayar y del ministerio, no me había dado cuenta. Mi esposa me decía, tenemos que hablar con los chicos, y yo no sé qué decirles. O sea, yo no tengo nada que decirles, ya lo he dado todo, ya no vale la pena. Ya está ahí, o sea, malos no son, pero o sea, como que no llena mis expectativas de lo que deberían ser como hijos. Ya, dejémoslo ahí. A ese punto llegó mi frustración. A las 4 de la mañana, y hermanos, quiero ser claro, yo no estoy diciendo me levanto a las 4 de la mañana y busco la presencia del Señor. No, hermanos, yo duermo plácidamente hasta que ya me toca despertarme. Pero a las 4 de la mañana, un poco más, un poco menos, me desperté. Realmente estaba que esto me daba vueltas porque estaba tan frustrado y no estaba diciendo, oh, estoy descalificado para predicar. No estaba en eso, no estaba en eso. Estaba, ¿qué hago? Mi esposa me pide que hable con los chicos y yo no tengo nada que decirles. O sea, ¿qué les voy a decir? Lo mismo que les he dicho una y otra vez. Hemos hecho acuerdos. A ver, hagamos acuerdos. Mira, esto tienen que hacer, esto hacemos nosotros. Ok, ya lo habíamos hecho. Hasta escrito. Ya lo habíamos hecho. Y cuando comencé a leer esto por 20 veces sería poco, porque 2 semanas preparando esto. Ayer hablábamos con los hermanos en un seminario, en un curso de liderazgo, en un tiempo de amigos. Decíamos, para preparar una prédica, generalmente es entre 5 y 10 horas alguien muy experimentado. Entonces no es mi caso. Más bien, normalmente tomará entre 15 y 25 horas. Entonces eso es más o menos lo que a mí me toma preparar una palabra. Para que después digan, sí, esto más o menos. Así es la vida, ¿no? Pero lo había leído un montón de veces, pero en la noche lo vuelvo a leer y veo esto, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Me di cuenta que estaba bien estar frustrado. Me di cuenta que estaba bien sentirme desalentado totalmente. Me di cuenta que estaba perfecto sentirme como me sentía. Porque eso es lo que soy, un vil ser humano, imperfecto como cualquiera. Pero tengo ese ministerio, y no me refiero a este. Me refiero al ministerio con mis hijos. Y que no lo tengo porque me lo he ganado, porque soy un gran padre. Lo tengo porque el Señor en su misericordia me lo da. No por méritos. Porque si fuera por méritos, hagamos una mea culpa. Si fuera por méritos tener la esposa que tengo, definitivamente no calzo, no lleno sus expectativas. No es por méritos. No soy el esposo que debería ser. No soy el hombre que debería ser. Si es por méritos, el ministerio del matrimonio me quedó grande. Si es por méritos, y eso hablaba hoy de mañana con mis hijos, les decía, si es por méritos, soy un incapaz. No estoy calificado. No avanzo más. He hecho lo mejor posible que está en mis fuerzas. Y no puedo más. No puedo ser un mejor padre. Pero no tengo el ministerio por méritos. Lo tengo por gracia. Porque el Señor me encuentra y me califica como fiel. No porque haya sido infiel a mi esposa,
sino porque Él dice, no es en ti, es en mí. Tenía una gana de despertarlos a mis hijos a esa hora y decirles lo que el Señor me enseñaba y me mostraba, no para que hoy pueda decirlo, porque más adelante daré claridad sobre esto. No vine a hablar de mí. Vine a hablar de un hombre que desmaya. Vine a hablar de un hombre que es débil. Vine a hablar de un hombre que es incapaz y miserable. Perdónenme, como cualquiera de ustedes. Y quería despertarlos a mis hijos a esa hora y no, me aguanté la gana y esperé, hasta las 7 de la mañana, que para ellos es madrugar, casi era como levantarse a las 4. Y los desperté y les dije, levántense, tengo que hablar con ustedes y nos vemos en la sala en un rato. Después de días queriendo desmayar y diciendo ya no más, lo que pude decirles es, hijos míos, lo que ustedes necesitan y lo que yo necesito es misericordia. Ustedes son incapaces de ser los hijos que yo quiero que sean. Y yo soy incapaz de ser el padre que ustedes quieren que sea. Por tanto, ambos somos pecadores. Y si somos pecadores, lo que necesitamos es que Cristo sea el catalizador para no desmayar. Por eso me siento un poco conmovido. Realmente yo no soy alguien que se mueva por emociones. Yo no soy alguien que se conmueva muy fácilmente. Tal vez lo hago solamente, y me encantaría recordarlo más seguido, pero cuando recuerdo que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que tal vez la gente puede mirar, no tiene que ver nada conmigo, porque yo soy un miserable, pero tiene todo que verlo con Él. Entonces dice, por esa razón, Pablo dice, no desmayo. Antes bien, continúa diciéndolo en el 2, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo no está diciendo, esto que se está haciendo es porque yo soy así, uno de los superapóstoles, o porque yo fui formado por Gamaliel, o porque yo soy un fariseo de fariseos. No dice por eso. Dice que esto primero fue por misericordia. Él no se lo merece nada. Él reconoce, yo no soy nada delante de tanta gracia. Y si yo me doy cuenta de eso, ¿cómo puedo yo medrar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo utilizar la palabra de Dios para manipular, para mover? Porque claro, yo me imagino mucha gente le decía a Pablo, hey Pablo, mira, sí, yo sé que tú lo que dices, ok, inclusive dices delante de Dios, enseño la palabra de Dios. Pero Pablo, ¿no será que tal vez no es la forma, no es la estrategia? Mira, estos superapóstoles tienen sus iglesias llenas. Tienen sus iglesias con un montón de gente. Tienen seguidores en YouTube, pero por montones. Pablo, ¿no será de cambiar la estrategia? ¿No será de que hagas como hacen ellos, hermanos queridos? Todas las fuerzas del universo están focalizadas en una sola persona. Esa persona eres tú. Esa persona eres tú y Dios quiere levantarte, quiere bendecirte y Dios quiere hacer que seas feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Exactamente eso es lo que pasaba en esas iglesias. Y eso, hermanos, todavía nosotros decimos amén. ¿Por qué? Porque todavía lo queremos. O alguien no quiere eso.
o alguien no quiere escuchar esas cosas. O sea, seamos francos. ¿En verdad no queremos escuchar eso? Nos encanta escuchar eso. La palabra de Dios dice, tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír que Dios lo va a hacer todo. Que Dios te va a dar ese matrimonio así, ve. Tú no tienes que hacer nada. Vos solamente cree en el Señor y tu matrimonio está ahí. Cree en el Señor y tus hijos, ahí crecen, pero perfecto. Pero más que eso, porque a lo mejor ni eso nos interesa mucho. ¿Quieres tener muchos verdes en la cuenta? Pacta con el Señor. Trae tus diezmos al alfolí y habrá abundancia. Amén. Amén, también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso nos gusta oír. Y eso es lo que le están diciendo a Pablo. Pablo, ¿no será que mejor tenemos que predicar de esa manera? ¿No será que mejor tenemos que hacer lo que a la gente le agrada o escuchar y es lo que viene buscando en la iglesia? ¿Por qué? Porque la gente viene fatigada, casi desmayando. Entonces, ¿no será de darles un poquito de aliento? ¿No será de empujarles un poquito y animarlos para que salgan llenos de energía? Pablo dice, yo no hago eso. Yo no voy a caer en eso. Él más bien lo que dice es, renuncio a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Estos superapóstoles, dice Pablo, ellos usan la palabra con astucia para manipular a la gente y para tener a la gente embobada. Exacto. Pero hermanos queridos, no hablando ministerialmente, nosotros también lo hacemos. Lo hacemos en nuestros hogares, lo hacemos en nuestra casa. Porque lo utilizamos con astucia y hacemos en lo oculto. Muchas cosas que si lo pudiéramos poner en una pantalla, cómo es nuestros pensamientos, cómo es nuestra forma de actuar cuando no nos ve el pastor ni nos ven los hermanitos, sería vergonzoso. Y Pablo dice, renuncio a eso. Y cuando uno renuncia, no es que desaparece por arte de magia. Es algo que necesita de nosotros mucha intencionalidad. Pablo dice, en vez de desmayar, renuncio a lo oculto y vergonzoso. Renunciar, como les digo, no es nada más desaparece, sino es hay una intención. Hay que decirlo, hay que sacar a la luz. Hermanos, tal vez ustedes dirán, el pastor no tiene mucho de qué avergonzarse. Tal vez si no fuera tan infidente y no nos contara aquí sus fallos, tal vez yo podría más bien venir a decir, hermanos, yo sí me levanto a las 5 de la mañana y yo sí oro. ¿Y ustedes oran? ¿Cuántas horas leen la Biblia? Y yo podría mostrar la imagen de una persona que definitivamente no soy, hermanos. No es que sea poco espiritual. Leo la palabra, paso mucho tiempo en eso, pero prefiero desnudar lo que sí es vergonzoso para mí. Prefiero sacar lo que está en lo oculto. Ustedes dirán, pero el pastor, yo quisiera ser como el pastor. Hay muchas mujeres que dicen, ay, cómo quisiera conseguirme uno como el pastor. Sí, no solamente por guapo, no, mentira. No solamente por algo así, sino porque a veces uno idealiza y uno dice, wow, la esposa del pastor debe ser la mujer más feliz, ese debe ser un hombre, pero pregúntenle. O sea, si fuera por méritos, si pudiera cambiarme, me hubiera cambiado hace rato mi esposa. Cuando digo este tipo de cosas es porque tal vez ustedes no me conocen tanto así como yo tampoco estoy en sus casas. Porque yo podría decir, hermanos, a partir de ahora vamos a leer la Biblia todos los días. 1 hora. Si no leen, por favor, como espías. Los hijos me avisan si los papás no están leyendo. La esposa me avisa si el esposo no está leyendo. Y tal vez alguien comenzaría y lo intentaría.
Otros se cambiarían de casa si yo les digo que los voy a supervisar, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad. Porque la ley no cambia ni transforma el corazón. Es su gracia, es su misericordia. Cuando entendemos que hoy podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios, lo que nadie pudo hacer antes, y hoy lo podemos ver y Él nos lleva de gloria en gloria. Definitivamente, ¿cuál puede ser nuestra respuesta a eso? Yo tengo que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Si ustedes fueran como mi vecino, como Fernando y como Nelly, que viven en el departamento de arriba, ustedes sabrían que yo tengo muchas cosas que avergonzarme con él, porque tal vez él sí escucha lo que nadie de ustedes escucha. Y podría tratar de taparlo, hablar más bajito. Que no sepa que estamos peleando, pero sí estamos peleando. En lo oculto no encontraré mi vergüenza, pero si yo desenmascaro lo que está en lo oculto, me avergonzaré y me humillaré delante de Dios para que Él sea glorificado, porque no es en mis fuerzas, es en su misericordia, es en su gracia, es en su amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo sé que puedo tener buenas fórmulas y tal vez tenemos una mega iglesia. ¿Quién no quiere tener una mega iglesia? Fascinante. Pero algún día tendremos que dar cuentas a Dios. No de la mega iglesia. Yo te llamé a un ministerio y tú deberías tener 5,000 personas. No, yo te di un ministerio. ¿Predicaste la palabra que te di? Y predicar no solamente es hablar, es vivir. Y créame, qué difícil que es predicar la palabra cuando tienes que vivirla. Y el 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y el 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Para los que se pierden, el evangelio es locura, pero para los que creemos, es poder de Dios para transformar. Es locura que, es que los hermanitos, ellos sí no tienen problemas. No. Es una locura que a pesar de que tenemos todo lo que tenemos, creemos de que Dios definitivamente puede transformarnos. De que definitivamente Él tiene el poder para transformar un corazón como el nuestro. Tan duro, tan orgulloso, tan prepotente. Pero Él es Dios y Él lo puede. Para algunos está encubierto y alguno podría pensar, según esto, entonces dice, para los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cuando dice Dios de este siglo está con minúscula, está hablando de Satanás, porque Él es el Dios de este siglo. Cuando Satanás se le presenta a Jesucristo al final de sus 40 días de ayuno, le dice, adórame y te entregaré los reinos de la tierra. Y ustedes no lo ven a Jesucristo diciendo, ¿cómo así? Si todos los reinos son de mi Padre. No, Él no contradice eso. ¿Por qué? Porque Dios cuando creó al hombre le dio la autoridad. Y luego el hombre le entregó la autoridad a Satanás en el huerto. Y entonces el Dios de este siglo es Satanás y dice, Él encubrió, Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces los incrédulos pobrecitos están cegados porque el Dios de este siglo ahí los tiene envueltos. No es así. No voy a entrar en la dinámica de la predestinación y todo eso. No lo vamos a resolver. ¿Sí? Pero claramente está diciendo el entendimiento de los incrédulos. No está diciendo el entendimiento de los que creen. Está diciendo el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que han decidido no creerle a Cristo.
Aquellos que han dicho, no, eso son fábulas, eso son cosas de viejos, eso ya no es para nuestra época. A ellos, el Dios de este siglo ha dicho, ok, ¿eso quieres? Te cegaré el entendimiento. Porque claramente el Espíritu Santo de Dios abre el entendimiento. Recuerden, cuando Jesucristo está andando con los discípulos después de la resurrección, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Uno entiende las Escrituras. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios te abre el entendimiento. Si tú dices, no entiendo ni papa lo que está hablando este joven, gracias por lo de joven, pues pídele al Espíritu Santo, porque Él te llevará a toda verdad. El enfoque no está en uno, sino en el poder de Dios. No se trata de la motivación, porque muchas veces nosotros pensamos, creemos, de que si la motivación cambia, entonces todo va a cambiar. No, esto se trata de salvación, queridos hermanos. Esto se trata de vida eterna. Esto no se trata de tu alegría, tu felicidad momentánea. Esto se trata del poder de Dios para transformar tu vida, haciéndote apto para que estés delante de Dios por la eternidad. La palabra dice que nosotros somos enemigos. No es que estamos peleados con el Señor. No, somos enemigos de Dios. Porque el pecado nos separa. Pero ahí viene el puente que Jesucristo hizo en la cruz. El 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Créanme, hermanos, es muy fácil predicarse a sí mismo. Y no me refiero a lo que les conté hace un momento. No me estoy predicando a mí. Estoy predicando a Cristo. Predicarse a uno mismo es lo que muchas veces entendemos que es lo que debe hacer la consejería. Porque mucha gente viene pensando de que la consejería es, dígame qué hacer, pastor. Dígame, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ya no aguanto a mi marido, ¿qué hago? ¿O se lo despacho o qué? La consejería no es eso. La consejería es, bueno, ¿y qué te ha dicho el Señor frente a eso? ¿Qué crees que tú debes hacer como creyente con respecto a eso? ¿Cómo es tu vida según las Escrituras? Pero eso no tiene mucho sentido, pastor. El pastoreo es que usted me vaya cuidando y todo. No. Hermanos, y eso es lo que tal vez nos hace pastores diferentes a lo que hay. No diferentes a la Escritura, diferentes a lo que hoy tenemos. Porque ¿cuál es el trabajo de un pastor? El trabajo de un pastor es llevar al rebaño a los pastos verdes. Nada más. Nosotros te presentamos el Evangelio, nosotros te mostramos las Escrituras, nosotros exponemos la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar tu vida. Si tú dices, pastor, es que estoy endeudadísimo y ahora ¿qué hago? Bueno, si yo tuviera todo el dinero del mundo y te doy todo ese dinero para que pagues tus deudas, luego tu problema sería, pastor, tengo mucho dinero. Me encantaría tener ese problema, hay algunos que dirán. Pero el dinero no soluciona tu vida. Si el Señor te cambia las circunstancias en tu matrimonio, pero no tienes a Cristo en tu corazón, no pasa nada. Si tus hijos son los hijos que se esperaría, tampoco cambia nada. Nosotros estamos buscando consejería, nosotros estamos buscando de Dios, nosotros estamos buscando muchas cosas para que Dios cambie las circunstancias. El problema no es la circunstancia, el problema es ¿cuál es tu Señor? El problema es de señorío. ¿O es el Dios de este siglo? ¿O es el Señor de la Biblia? Si es el Señor de la Biblia, entonces sujétate a su palabra. Y eso es lo que el pastor tiene que hacer, mostrarte las Escrituras. Y tú lo que tienes que hacer, sujétate a las Escrituras. Deja que el Espíritu Santo te transforme. Yo por más que quiera y quisiera en la situación que te encuentres, quisiera apoyarte, pero con todo lo que tengo, yo no puedo cambiar
tu corazón. El problema no es circunstancial. El problema no es el matrimonio, no los hijos, no es las finanzas, no es la enfermedad. Todo eso es circunstancial. El problema, el meollo del asunto es bajo qué señorío estás viviendo tú. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, no te damos nuestra opinión, no te damos lo que yo creo. Mira, hermano, leí esto y yo pienso que esto es así. O sea, qué bonito para una conversación lo que tú pienses. Pero a la luz de las Escrituras, lo que tú piensas no tiene sentido, no tiene valor, así como lo que yo piense. Por eso yo no vengo a predicarme a mí mismo ni lo que yo piense. Vengo a exponer los pastos verdes para que el rebaño tenga que comer. Esa es la función de un pastor. Por eso dice, por eso nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Si algo tengo que hablar de nosotros, dice Pablo, es que soy un siervo. Ah, ¿por qué? ¿Porque soy buena gente? No, por amor de Jesús, por misericordia. Por eso somos lo que somos, dice la palabra. Y con esto termino. Porque Dios, dice el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira que nuevamente lo concentra en Él. Nunca ha dependido de nosotros. No es por nosotros, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Es Él el que hace resplandecer. Pero mira lo que dice. En el Génesis dice como Dios crea la luz y dice hágase la luz y la luz resplandeció, pero Él no dice en la vida de cada uno de los que estamos aquí hágase la luz. La palabra dice que Él mismo resplandeció en nuestros corazones. Él no ha mandado que haya luz en nuestros corazones, sino que Él es la luz en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. No es que la gloria de Dios está lejana para nosotros, hoy está cercana. Y esa gloria está representada en la faz de Jesucristo. Si tú como yo te sientes un incompetente dentro de este ministerio de la gracia, tengamos claro que debemos entender la gracia y la misericordia, porque eso es lo que nos hace competentes. Nunca fuimos nosotros, nunca seremos nosotros, porque la gloria, el imperio y el reino es de Él y para Él. Pongámonos de pie, hermanos.